Ahora veremos las Cortes de Justicia. El trabajo obligatorio forma parte de nuestra estructura legal y judicial. Así, el reverenciado procedimiento judicial descansa sobre el testimonio coercitivo. Dado que es axiomático para el libertarianismo que toda coerción, en este caso todo trabajo coercitivo, por cualquiera, salvo los criminales convictos, debe ser eliminado. Esto significa que también hay que abolir el testimonio compulsivo. En los últimos años, las Cortes han aplicado la protección de la Quinta Enmienda, por la cual ningún supuesto criminal puede ser obligado a declarar contra sí mismo, es decir, a proporcionar los elementos para su propia condena. Las legislaturas han debilitado significativamente esta protección al aprobar leyes de inmunidad que ofrecen la exención del procesamiento a quien testifique contra sus cómplices y, más aún, fuerzan al testigo a aceptar este ofrecimiento. Pero obligar a alguien a que preste testimonio por cualquier motivo es trabajo forzado y además es comparable a un secuestro, dado que la persona debe aparecer en la audiencia o en el juicio y entonces se le fuerza a realizar el trabajo de testimoniar. El problema no consiste solamente en las recientes leyes de inmunidad, sino en la necesidad de eliminar todo testimonio coercitivo, incluyendo la citación universal a testigos de un crimen para luego obligarlos a testificar. Por ser testigos, no hay posibilidad alguna de que sean culpables de un crimen, por lo cual el uso de la fuerza contra ellos, un uso que nadie ha cuestionado hasta el momento, tiene aún menos justificación que el testimonio coercitivo de los acusados de un crimen. En realidad, el poder de citación debería ser abolido porque impone la asistencia al juicio. Ni siquiera el acusado debería ser forzado a presentarse, dado que aún no ha sido condenado. Si, de hecho, según el excelente y libertario principio del derecho anglosajón, se lo considera inocente hasta que se pruebe lo contrario, entonces las Cortes no tienen el derecho de imponerle la asistencia a su juicio, dado que, como se recordará, la única excepción a la prohibición de la 13ª enmienda, a la servidumbre involuntaria, es salvo como castigo por un crimen por el cual la parte haya sido debidamente condenada, y la parte acusada aún no lo ha sido. En consecuencia, lo máximo que se le debería permitir al tribunal es que notifique al demandado que será juzgado y lo invite a él a asistir. En el caso de que ellos eligieran no hacerlo, el juicio se llevaría a cabo in absentia. Entonces, por supuesto, el acusado no disfrutaría de la mejor presentación de su caso. Tanto la 13ª enmienda como el credo libertario exceptúan a los criminales condenados. El libertario cree que un criminal pierde sus derechos en la medida en que ha agredido los derechos de otro, y por lo tanto es admisible encarcelar al criminal condenado y someterlo a servidumbre involuntaria en ese grado. En el mundo libertario, sin embargo, el propósito de la privación de libertad y el castigo serían indudablemente diferentes. No habría ningún fiscal de distrito dispuesto a probar un caso en nombre de una sociedad inexistente y que luego castiga al criminal también en nombre de esa sociedad. En ese mundo, el fiscal siempre representaría a la víctima individual y el castigo exigido redundaría en el beneficio de ella. Así, un enfoque crucial del castigo es obligar al criminal a reembolsar, a restituir a la víctima. En la época de la colonia existía en los Estados Unidos una práctica semejante. En lugar de encarcelar, por ejemplo, a un hombre que había robado a un granjero en el distrito, se lo obligaba por contrato a trabajar para el granjero hasta que su deuda fuera pagada. De hecho, se lo esclavizaba durante un periodo determinado. En realidad, en la Edad Media, la restitución a la víctima era el concepto dominante del castigo. Pero a medida que el Estado se fue tornando más poderoso, las autoridades gubernamentales, los reyes y los varones,
interfirieron cada vez más en el proceso de compensación, confiscando partes cada vez mayores de la propiedad del criminal en su propio beneficio y haciendo caso omiso de los derechos de la víctima. Más adelante, se dejó de poner el énfasis sobre la restitución y se comenzó a castigar crímenes abstractos cometidos contra el Estado, con lo cual las penalidades impuestas al malhechor se hicieron más severas. El profesor Schaffer escribe: a medida que el Estado fue monopolizando la institución del castigo, también los derechos del perjudicado se fueron separando lentamente del derecho penal. O, según las palabras de William Tallack, criminalista de fines del siglo XIX, la violenta codicia de los varones feudales y de los poderes eclesiásticos medievales fue el motivo principal de la gradual violación de los derechos de la parte agraviada. Finalmente, fueron expropiados en gran medida por estas autoridades que exigieron, de hecho, una doble venganza contra el ofensor, decomisando su propiedad para su propio beneficio en lugar de hacerlo para la víctima, y luego castigándolo mediante el calabozo, la tortura, la hoguera o la horca. Pero la víctima básica del agravio fue prácticamente ignorada. De todos modos, si bien el libertario no se opone a las cárceles per se, sí repudia varias prácticas comunes al actual sistema judicial y penal. Una de ellas es el prolongado periodo de prisión impuesto al acusado mientras espera el juicio. El derecho constitucional a un juicio rápido no es algo arbitrario, sino un modo de disminuir la extensión de la servidumbre involuntaria antes de la condena por un crimen. En realidad, excepto en aquellos casos en los que el criminal ha sido atrapado infraganti y donde por lo tanto existe una presunción cierta de culpabilidad, es imposible justificar cualquier encarcelamiento antes del fallo condenatorio y mucho menos antes del juicio. Y aun cuando alguien es atrapado en el momento de cometer un crimen, debe instituirse una importante reforma para que el sistema sea honesto. La policía y otras autoridades tienen que someterse a la ley como los demás ciudadanos. Tal como veremos más adelante, si supuestamente a todos nos rige una misma legislación, al exceptuar de ella a las autoridades, se les da una licencia legal para cometer permanentes agresiones. El agente de policía que detiene a un criminal y lo arresta, así como las autoridades judiciales y penales que lo encarcelan antes del juicio y la condena, todos deberían ser sometidos a la ley universal. En resumen, si se ha cometido un error y el acusado resulta ser inocente, entonces las autoridades deberían sufrir el mismo castigo que cualquier otro que secuestra y priva de su libertad a un hombre inocente. La inmunidad en la persecución de su objetivo no debería servirles de mayor excusa que la que tuvo el teniente Galley por cometer las atrocidades de My Lai durante la guerra de Vietnam. La concesión de una fianza es un tibio intento de solucionar el problema de encarcelar antes del juicio, pero, como es obvio, se trata de una práctica discriminatoria contra los pobres. La discriminación persiste aún a pesar de que el aumento del negocio de préstamos para fianzas ha permitido a muchas más personas acceder a ellas. La refutación de que los tribunales no dan abasto y por ende no pueden garantizar un juicio rápido no constituye una defensa del sistema. Por el contrario, esta ineficiencia estructural es un argumento excelente para la abolición de las cortes gubernamentales. Además, la fijación de la fianza está arbitrariamente en manos del juez, quien tiene un poder excesivo y poco controlado para encarcelar a las personas antes de que sean condenadas. Esto es especialmente amenazador en el caso de las citaciones por desacato al tribunal, precisamente debido a ese poder casi ilimitado, porque el juez mismo actúa en estos casos como fiscal, juez y jurado, acusando, condenando y sentenciando al culpable en un procedimiento completamente violatorio de las reglas normales de evidencia y juicio,
y del principio legal fundamental de que nadie puede ser juez de su propia causa. Por último, hay otra piedra angular del sistema judicial que ha perdurado inexplicablemente indiscutida, incluso por los libertarios, durante demasiado tiempo, y es la obligación compulsiva de actuar como jurado. Hay poca diferencia de clase, aunque obviamente existe una gran diferencia de grado, entre el deber de ser miembro de un jurado y el servicio militar obligatorio. Ambos servicios constituyen formas de esclavitud. Ambos obligan al individuo a realizar tareas en nombre del Estado y por mandato de éste, y ambos reciben una retribución semejante a la de los esclavos. La escasez de personas que se alistan voluntariamente en el ejército está en función de una paga mucho menor que el salario de mercado. Algo similar ocurre con el pago de un jurado, tan bajo que, si se tratara de un servicio voluntario, muy pocos se presentarían. Además, a los jurados no solo se les obliga a asistir y servir en los juicios, sino que a veces se los encierra durante varias semanas y se les prohíbe leer los diarios. ¿Qué es esto sino una prisión y una servidumbre involuntaria para personas que no son criminales? Podría objetarse que el servicio de jurado es una función cívica de gran importancia y que asegura al demandado un juicio justo que podría no obtener por parte del juez, en especial porque éste forma parte del sistema estatal y por ende es posible que esté a favor de la postura del fiscal. Esto es muy cierto, pero precisamente porque se trata de un servicio tan vital, es fundamental que sea realizado de buen grado y por voluntad propia. ¿O acaso hemos olvidado que el trabajo libre es más dichoso y eficiente que el esclavo? La abolición de la esclavitud del jurado debería ser un punto esencial en cualquier plataforma libertaria. A los jueces y a los abogados de ambas partes no se los recluta, tampoco se debería reclutar a los jurados. Quizá no sea una coincidencia el hecho de que en los Estados Unidos los abogados están eximidos en todas partes del servicio de jurado, dado que los que escriben las leyes son casi siempre abogados. ¿Estamos viendo cómo funcionan una legislación de clase y un privilegio de clase?